Muy buenas tardes, doctor Carlos Gutiérrez, juez promiscuo municipal de Caracolí. La presente conversación es para presentarlo en un trabajo en el cual estoy viendo una asignatura que se llama Estado y Legitimidad Colombiana de la Universidad Católica del Norte. Le agradezco me regale unos minuticos y nos hable sobre los siguientes temas. Muy buenas tardes, Mairena. Entonces, como ya nos habían presentado, mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez López, soy el juez promiscuo municipal del municipio de Caracolí, Antioquia, y le agradezco mucho a ella por regalarme estos raticos de entrevista, por el cual quiero tocar algunos elementos sobre el derecho constitucional colombiano. Antes de venir a entrar a estudiar el tema del derecho constitucional, tenemos que definir de manera concreta qué es el Estado. Vemos que el Estado es la manifestación unilateral por el cual se manifiesta a través de los órganos del poder público, que en este caso sería la rama ejecutiva, la legislativa y la rama judicial. El Estado también tiene unas diferentes manifestaciones, que es una organización política, social y es coercitiva, por el cual se rigen todos los ciudadanos de un territorio, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa definición de Estado de manera general, también podemos hablar que este concepto de Estado se ha venido desarrollando desde la Edad Media. ¿Cómo se empezó a desarrollar? Pues muy fácil, se empezó a desarrollar desde los principados y de los reinados, en el cual las monarquías absolutas eran las que tenían el poder sobre los soberanos, que en este caso los únicos que tenían la decisión final eran los reyes. Entonces el pueblo no tenía ningún tipo de participación. Luego, años más adelante, un filósofo que se llamaba de apellido Montesquieu definió lo que era el concepto de Estado, y en este caso definió el concepto de Estado, pero definiendo al hombre. ¿Y cómo definió al hombre? Lo definió de una manera muy sencilla. Lo definió que el hombre es un ser malo por naturaleza, y como es un ser que es malo por naturaleza, requiere un control. Y ese control ¿por medio de qué se hace? Por medio de un príncipe. Y ese príncipe es el soberano, que es el que le da el orden social y justo a una comunidad, pero eso sí, sin escrúpulos morales. Bueno, como ya tenemos definido lo que es el concepto de Estado, entonces vamos a definir la sociedad civil como fundamento de Estado. La sociedad civil como fundamento de Estado la podemos dividir de las siguientes formas. Cuando se creó el Estado de Derecho, de igual forma se creó unas normatividades, una normatividad general y una normatividad específica. Esta normatividad general es la que está plasmada en la Constitución Nacional, y las normatividades específicas son las que se vienen regulando en los códigos. Entonces, para un acontecimiento se le da una regulación de acuerdo a una normatividad específica. Por ejemplo, si es un caso de laboral, si es un caso de civil, si es un caso administrativo o si es un caso penal. Pero al hombre se le dio una serie de instrumentos. En este caso sería la heterocomposición. Muchos se preguntarán, ¿qué es la heterocomposición? Muy fácil. La heterocomposición es un mecanismo por el cual una persona acude ante la justicia y un juez que es imparcial e imparcial, en este caso, en el caso mío, que soy juez, es el encargado de resolver el conflicto. Entonces, en este caso, ¿de quién hablaríamos? De un demandante y de un demandado. Otros mecanismos jurídicos por los cuales una persona se puede defender es, por ejemplo, por medio del derecho a petición, que es digámoslo, una solicitud respetuosa ante una autoridad pública o también ante una autoridad privada, por la cual una persona requiere que el Estado, por medio de este ejercicio, se le responda, digámoslo, una inquietud o una duda, o se le solucione un problema de carácter personal. También se viene resolviendo, hay otras figuras jurídicas como la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo por el cual una persona puede hacer uso de sus derechos, ¿cierto? En caso de que sea un perjuicio irremediable, o para que se haga valer un derecho fundamental que está constituido en el capítulo primero de la Constitución Política, que son derechos fundamentales. Esta normatividad está regulada en el decreto 2591 del año de 1991. También viene regulado el sistema del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Que cuando una persona está privada de la libertad de manera ilegal, entonces el juez en menos de 36 horas tiene que resolver la situación jurídica de esta persona, si es o no merecedora de la libertad.
Entonces mire que se desarrollan varios mecanismos, que es el mecanismo de la heterocomposición y que se diferencia del mecanismo de la autotutela. ¿Qué es el mecanismo de la autotutela? La autotutela es hacer justicia por manos propias. Entonces, para evitar que el hombre realice justicia por manos propias, entonces se acude al mecanismo de la heterocomposición. Y esta heterocomposición se reduce en todas las situaciones que les acabo de mencionar. Bueno, otro tema que es importante, pues diría que para hablar, digámoslo, serían los tipos de Estado y su importancia en la evolución histórica. Pues de manera pues muy concreta, ya lo habíamos mencionado, el Estado se manifiesta por medio de ¿quién? El Estado se manifiesta a través de unas instituciones jurídicas, que en este caso es el hombre, que es el que está, digámoslo, llamado a representar esas instituciones jurídicas para que se haga su voluntad, y el soberano o los ciudadanos acaten estas disposiciones de manera coercitiva. O sea, no es si quieren. La coerción, digámoslo, lo viene regulando las normas para que el hombre las acate y las cumpla en debida forma. Estos tipos de Estado los podemos contemplar de dos maneras, o sea, se dividen en dos. Lo que es la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. En la Constitución de 1886 podemos ver que era un Estado de Derecho, y en ese Estado de Derecho era lo que llamamos nosotros el Estado gendarme o el Estado policivo. En este caso, en estas épocas se podrían desarrollar dos tipos de teoría. En este caso se desarrolló lo que era la teoría personalista y la teoría ultrapersonalista. Para la Constitución de 1886, por ser un Estado gendarme o policivo, digámoslo, el soberano o la persona que pertenece a un grupo determinado, comunidad, solamente era importante si era partícipe de ese Estado. O sea, que si no era partícipe, no era nada. Desde la teoría del ultrapersonalismo vemos que la persona, no, digámoslo, en un contexto, digámoslo, histórico, no tenía mucho valor moral o axiológico, pues no se le daba como esas características de que esta persona tiene una serie de derechos fundamentales y tiene un grado de importancia. No, aquí este concepto es diferente, porque la persona es la que tiene que estar al merced del Estado, y desde aquí se vinieron copiando muchas teorías. ¿Cuáles teorías? Pues las más importantes que se han visto en la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la teoría del nazismo y lo que es la teoría del fascismo. Con el nazismo lo tenemos con Adolfo Hitler, y con el fascismo lo tenemos con Benito Mussolini. Entonces, ¿qué era? Entonces se reunían a la comunidad, y la comunidad, como una especie de siervos, tenía que hacer todo lo que el Estado ordenaba. Entonces el pueblo, digámoslo, que de una u otra forma no era absolutamente nada, porque los únicos que mandaban era un Estado dictatorial, ¿cierto? Con el Estado social de derecho vemos que esto vino a cambiar con la Constitución Política de Colombia en 1991. Pues pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Este Estado social de derecho se regula con unos principios y valores que están en el preámbulo, y con unos fines que se desarrollan en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en este caso, ya todos los ciudadanos pertenecemos a una comunidad que es pluralista, que es democrática, que es participativa y que es descentralizada. Entonces, mire, verá que aquí se adquiere un valor muy importante, y aquí aplicamos la teoría del personalismo. ¿Qué es el personalismo? Esto viene de la teoría de Mounier. Y Mounier hablaba de que en este caso ya no era el Estado, ya no era la persona al servicio del Estado, sino el Estado al servicio de la persona. Entonces vemos que estos conceptos se desarrollaron durante toda la década de la historia hasta el día de hoy, y que aún se siguen desarrollando. Por eso, desde que salió la Constitución Política de 1991, por eso se ha creado las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional, que es la encargada de defender los derechos fundamentales por medio de la acción de tutela. Podemos hablar entonces ya de el otro tema, que es la diferencia entre el gobierno y el Estado. Pues desde el punto de vista histórico, jurídico y político, vemos que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Porque hay una persona que es la encargada de ejercer ese mandato y ese orden.
¿cierto? Y que es la encargada de dirigir a toda una comunidad en general. ¿Pero por medio de quién lo hace? Pues por medio de las ramas del poder público, que en este caso que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, por medio de unas instituciones jurídicas se desarrolla lo que es el Estado y el gobierno. Entonces, si no hubiera un representante de este gobierno, o sea, si no hay, para que podamos hablar de Estado necesitamos que alguien nos represente, ¿cierto? Que en ese caso lo hacemos nosotros a través de ¿qué? De un voto, que es un voto popular, porque Colombia es un Estado totalmente democrático, más no dictatorial. Perdón, acá. Venga, coja el próximo momentico que tengo. Coja el próximo momentico. Jefe, yo me voy entonces. Bueno. Muchas gracias, pues. Entonces hablamos el martes y yo sí. Listo. Listo. Perfecto, háganlo. Bueno, ahí no se le daña la grabación. No. Igual eso lo organizo ya, igual lo va a editar, ¿cierto? Para poderle colocar las preguntas. Al final yo entonces le voy a dar las gracias, listo. Y ahí que será un trabajo para la UCN, pero desde acá. Bueno, Alejandro, muchas gracias, hasta luego. ¿Cuál nos falta? Todo cerrado y apagando falta y mete foco para que lo apague. Listo, Alejandro, bueno, gracias pues. Bueno. Entonces seguimos. Sí, continuamos. Bueno, tocando entonces el otro tema que a continuación vamos a desarrollar, lo vamos a ver pues de una manera pues digámoslo muy sucinta, es lo que comprende los elementos del Estado. Entre los elementos del Estado tenemos lo que es el territorio colombiano, pero ese territorio colombiano no podemos hablarlo, imaginarnos como en el contorno que estamos en este momento, no, el Estado colombiano comprende grandes cosas. ¿Cuáles son las grandes cosas que comprende el Estado? Pues en este caso el suelo y el subsuelo. Comprende lo que es el territorio marítimo y lo que es la plataforma continental. Entonces esos 4 elementos es lo que construye el Estado, pero en su territorio, o sea, uno de sus elementos. El otro elemento para estudiar sería el elemento personal. Vemos que en Colombia hay 2 tipos de personas, que está regulado igualmente por el Código Civil colombiano, que es la persona natural y la persona jurídica. La persona natural, por el mero hecho de nacer, es un derecho inherente. Entonces, como es un derecho inherente, no necesita ser codificado para que una persona, diga, suene la redundancia, sea persona. Pero en este caso también hay unas personas jurídicas. Este tipo de personas jurídicas, para que se crean, pues para que puedan desarrollar ciertos sujetos sociales. Esos sujetos sociales están regulados en este caso en el Código de Comercio, ¿cierto? Entonces eso tendrían a ser las personas jurídicas con el fin de ¿qué? De que representen a las empresas o a las sociedades y sean sujetos tanto de derechos como obligaciones, ¿cierto? El Estado personal, en este caso la nacionalidad. Podemos decir que esto está regulado por el artículo 96 y sus siguientes de la Constitución Política de Colombia, que en este caso son por la nacionalidad, pues los primeros por categorías somos los que somos nacidos dentro del territorio colombiano. Hay otra figura jurídica que son las personas que son hijos de padres extranjeros, pero que hijos de padres extranjeros, o sea, una persona nace en Colombia y es hijo de padres extranjeros, pero uno de los padres extranjeros tiene radicado su domicilio aquí en Colombia. Esto es lo que llamamos desde la figura jurídica romana, lo que es el ius soli, que se combina con el ius domicilio. Y hay otro tipo de figuras jurídicas que es la nacionalidad, o sea, para adquirir el grado de nacionalidad, que es entonces cuando una persona nace en el exterior, o sea, hijos de padres colombianos que nacen en el exterior, en este caso, entonces los hijos nacen en el exterior, pero radican ante el cónsul, se registran, tienen un acto de registro. Entonces, por ese acto de registro que ellos tienen en la oficina consular en el extranjero, ya adquieren la nacionalidad colombiana. Y el otro tipo de elemento del Estado es el poder público, que es en los que se manifiestan en las ramas del poder público, que es el órgano ejecutivo, en el legislativo y en la rama judicial, ¿cierto? Ya por último tocaremos el tema de lo que son las ramas del poder público. Pues entre la definición que habíamos dado del Estado, vemos que es la manifestación unilateral del Estado por el cual se pronuncia a través de estas ramas. Entre las ramas del poder público tenemos en este caso el poder ejecutivo,
que está regulado por el artículo 190 y sus siguientes de la Constitución Nacional. ¿Quiénes son los que componen la rama ejecutiva? Pues la compone el presidente de la República, la componen los ministros y también los departamentos administrativos, ¿cierto? ¿Ellos qué se encargan de hacer? Ellos se encargan de realizar los respectivos decretos reglamentarios y son los que se encargan también de dirigir o manejar la nación. ¿Cuál es la otra función? La otra función es hacer cumplir las leyes, o sea, que los colombianos cumplamos las leyes. Por lo tanto, entonces hay una coerción. Ellos ejercen un poder coercitivo sobre nosotros porque no es si nosotros queremos cumplir las leyes, sino que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, por lo tanto, ellos nos hacen cumplir las leyes. La rama legislativa está regulada por el artículo 132, 172, 176 y sus siguientes de la Constitución Política de Colombia. La rama legislativa está compuesta por los funcionarios públicos que son los encargados de decir el derecho. Es una rama totalmente independiente y es la que se encarga de interpretar el derecho. ¿Por quién? Por las personas que crean las leyes, que en este caso es el Congreso de la República, ¿cierto? Y tenemos por último entonces tenemos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Bueno, entonces por último, pero perdón, voy a hacer una corrección. Los artículos que anteriormente mencioné son los que pertenecen a la rama legislativa. Entonces, para concluir, la rama legislativa es la encargada de hacer las leyes. Está compuesto por un Congreso bicameral. Este Congreso bicameral es el Senado y la Cámara de Representantes. Tiene varias funciones. Son los encargados de crear las leyes, son los que derogan las leyes, son los que modifican la Constitución Política de Colombia por medio de actos legislativos. Por ejemplo, la reforma de la Ley 100 de 1993 para añadir unas nuevas disposiciones al sistema de seguridad social se creó el acto legislativo 01 del 2005. Entonces esa es una de las funciones. Tienen función judicial también, porque tienen una cámara de acusaciones. Tienen función también de elegir a los altos magistrados o funcionarios de altas dignidades de Colombia. Entonces mire que aquí se resume en breves palabras lo que hace cada una de estas ramas. Bueno, entonces no siendo más el objeto de esta conversación, les agradezco mucho por haberme escuchado. Hasta luego. Bueno, doctor, muchas gracias entonces por todos estos temas, estas explicaciones, fueron muy claras, muy concisas, muy amables. Bueno, Mairena, yo te agradezco mucho por brindarme, digámoslo, pues por haberme dado la oportunidad de poder compartir estos conocimientos con ustedes. De todas maneras, si hay alguna duda, con mucho gusto se las aclararé. En todo caso, Mairena, por aquí yo te esperaré en el despacho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.